Hay lugares en el mundo que parecen existir fuera del tiempo. Pueblos donde los relojes avanzan más despacio. Donde los vecinos se conocen desde hace generaciones. Donde todos saben tu nombre antes de que tú sepas el suyo. Niebla Honda era uno de esos lugares. Enclavado entre montañas al norte del país, a 3 horas de la ciudad más cercana, el pueblo llevaba décadas sin aparecer en ningún mapa actualizado. Sus habitantes decían que así lo preferían. Que el mundo de afuera traía cosas que ellos no necesitaban. Tenían razón. Pero no de la manera que cualquiera esperaría. Lo que voy a contarles esta noche no es una leyenda. No es una historia inventada para asustar. Es el testimonio que Marta Solís, trabajadora social de 34 años, dejó grabado en su teléfono móvil durante los 7 días que pasó en Niebla Honda. 7 días. Después de eso, Marta no volvió a hablar. Marta había recibido el encargo 3 semanas antes. Su departamento había recibido una denuncia anónima sobre Niebla Honda. Alguien, nunca se supo quién, había llamado para reportar que varios niños del pueblo llevaban meses sin asistir a la escuela regional. Que nadie en el pueblo respondía llamadas. Que la última persona externa que había visitado el lugar, un inspector de sanidad, había regresado a la ciudad sin presentar su informe y había solicitado un traslado de manera urgente. Marta era nueva en el departamento. Ambiciosa, meticulosa, racional hasta el extremo. No creía en supersticiones ni en rumores. Aceptó el encargo sin dudarlo. Llegó a Niebla Honda un martes por la mañana. La primera cosa que notó fue el silencio. No el silencio tranquilo de un pueblo dormido, sino algo más denso. Como si el aire mismo estuviera quieto, esperando. La segunda cosa que notó fueron los habitantes. Había gente en las calles. Hombres y mujeres que la miraban desde las aceras, desde las ventanas, desde los umbrales de sus casas. Sin moverse. Sin saludar. Solo mirando, con una expresión que Marta describió en su primera grabación como: no es hostilidad. No es curiosidad. Es como si me estuvieran evaluando. Como si supieran algo que yo no sé. La posada del pueblo era un edificio de piedra gris al final de la calle principal. La atendió una mujer mayor, de unos 70 años, que se presentó como Doña Carmen. Sonrió en todo momento. Una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Le asignó la habitación del fondo. La única disponible, dijo. Cuando Marta subió sus maletas y cerró la puerta, escuchó algo que la detuvo en seco. Desde el pasillo, la voz de Doña Carmen, hablando en voz baja con alguien. Ya está aquí. Igual que los demás. Marta abrió la puerta de inmediato. El pasillo estaba vacío. Al día siguiente, Marta comenzó su trabajo. Visitó a 3 familias que supuestamente tenían hijos en edad escolar. En las 3 casas encontró lo mismo: padres amables, sonrientes, que la invitaban a pasar, le ofrecían café, respondían con calma a sus preguntas. Pero en ninguna de las 3 casas había niños. Las excusas eran distintas, pero tenían algo en común: todos los niños estaban en otro lugar. Con los abuelos. Con unos tíos en el campo. Recuperándose de un resfriado en el cuarto de atrás. Marta pidió verlos. En los 3 casos, la respuesta fue la misma. Una pausa breve, apenas un segundo, antes de responder. Y luego una razón nueva por la que no era posible en ese momento. Esa tarde, Marta encontró algo por casualidad. Caminando por el borde del pueblo, cerca de donde el bosque comenzaba, descubrió una escuela. Un edificio pequeño, de una sola planta, con las ventanas tapadas por dentro con papel periódico. La puerta tenía un candado nuevo, brillante, que contrastaba con la madera vieja del edificio. Pegado en la puerta, casi invisible, había un dibujo. Hecho con crayón, con la torpeza inconfundible de una mano infantil. Representaba figuras humanas en círculo, tomadas de la mano, rodeando algo en el centro que Marta no supo identificar. Una forma oscura, irregular,
que podría ser una persona o podría ser otra cosa. Marta fotografió el dibujo. Esa noche, revisando las fotos en su teléfono, amplió la imagen del centro del círculo. No durmió en toda la noche. En su grabación de esa madrugada, con la voz ligeramente temblorosa, dijo: no sé qué es lo que hay en el centro del dibujo. Pero todos los niños que lo dibujaron lo conocen. Todos lo han visto. Y ninguno de ellos está en este pueblo en este momento. Tengo que encontrar dónde están. En el tercer día, Marta conoció a Ernesto. Era el único habitante del pueblo que se acercó a ella por iniciativa propia. Un hombre de unos 50 años, delgado, con los ojos de alguien que no ha dormido bien en mucho tiempo. La esperó en la puerta de la posada. Le dijo que quería hablar. Que había cosas que ella necesitaba saber. Se sentaron en la única cafetería del pueblo. Ernesto habló en voz baja, mirando hacia la puerta cada pocos minutos. Le contó que Niebla Honda llevaba décadas siendo así. Que cada cierto número de años, algo en el pueblo cambiaba. Que la gente empezaba a comportarse diferente. Más unida, más tranquila, más coordinada. Como si todos compartieran un pensamiento que nadie nombraba en voz alta. Que los niños siempre eran los primeros en notarlo. Que los niños siempre eran los primeros en desaparecer. Marta le preguntó qué quería decir con desaparecer. Ernesto la miró fijamente durante un momento largo. Luego miró hacia la ventana. Y dijo: no desaparecen del pueblo. Desaparecen de ellos mismos. Antes de que Marta pudiera preguntar más, Ernesto se levantó. Dejó unas monedas sobre la mesa. Y antes de salir, se inclinó hacia ella y susurró: no vaya al bosque. No importa lo que escuche. No vaya. Esa noche, Marta escuchó voces desde el bosque. No eran voces de adultos. Eran voces de niños, cantando algo que ella no podía entender, con una melodía que no se parecía a ninguna canción que hubiera escuchado antes. Una melodía que, según describió en su grabación, se metía en la cabeza y no dejaba pensar en otra cosa. A las 3 de la madrugada, sin recordar exactamente cuándo había tomado la decisión, Marta se encontró de pie frente al borde del bosque. Con la linterna en la mano. A punto de entrar. Lo que Marta encontró en el bosque quedó registrado en su grabadora de audio. Durante los primeros 10 minutos, solo se escuchan sus pasos sobre hojas secas y su respiración acelerada. Las voces de los niños suenan cada vez más cerca. Luego, silencio. Y después, la voz de Marta. Muy queda. Casi sin aire. Están aquí. Están todos aquí. Los niños estaban en un claro dentro del bosque. Marta contó después 14. Edades entre 5 y 12 años, aproximadamente. Estaban de pie, en círculo, exactamente como en el dibujo que había encontrado en la puerta de la escuela. No cantaban. Estaban en silencio, mirando hacia el centro del círculo. Marta no podía ver qué había en el centro desde donde estaba. Se acercó. Los niños no reaccionaron a su presencia. No se movieron. No volvieron la cabeza. Era como si ella no existiera, como si fuera transparente, como si el único lugar real en el mundo en ese momento fuera el centro de ese círculo. Marta rodeó el grupo lentamente. Su grabadora registró el momento exacto en que vio lo que había en el centro. 4 segundos de silencio absoluto. Luego un sonido que no era un grito, era algo anterior al grito. Algo más primitivo. Y luego, corriendo, ramas rompiéndose, su propia voz repitiendo una frase una y otra vez mientras huía. No tiene cara. No tiene cara. No tiene cara. Marta llegó corriendo a la posada 20 minutos después. Subió a su habitación. Cerró la puerta con llave. Empujó el armario contra la puerta. Y encendió la grabadora una vez más. Su voz era completamente plana cuando habló. Sin emoción. Como alguien que está describiendo algo que su mente todavía no ha procesado del todo.
Había algo en el centro del círculo. No sé qué era. No quiero saber qué era. Los niños lo miraban como se mira a alguien que se quiere. Como se mira a un padre. O a un Dios. Pausa larga. Y cuando lo miré a los ojos, no tenía ojos. No tenía cara. Solo una superficie lisa y oscura donde debería haber un rostro. Y aún así tuve la sensación de que me estaba mirando. De que me había visto mucho antes de que yo lo viera a él. Otra pausa. Las grabaciones de los 3 días siguientes son distintas. La voz de Marta es más tranquila. Sus palabras son más lentas, más medidas. Habla menos del pueblo y más de cosas abstractas. Del silencio. De lo hermoso que es el bosque visto desde la ventana. De lo mucho que le gusta la manera en que la luz de la tarde cae sobre las montañas. En la grabación del 6º día, dice algo que los investigadores que encontraron su teléfono subrayaron en sus informes. Creo que entiendo ahora por qué la gente de aquí es así. Han aprendido algo que nosotros hemos olvidado. Algo sobre cómo vivir sin preguntarse demasiado. Sin dudar. Sin miedo. Es liberador. En ninguna grabación posterior menciona a los niños. No menciona al inspector que había pedido el traslado. No menciona a Ernesto. La última grabación fue hecha el 7º día, a las 6 de la tarde. Marta habla con voz serena, casi alegre. Esta noche voy al bosque. El pueblo me lo ha pedido. Bueno, no con palabras. Nunca es con palabras. Pero lo entiendo igual. Lo entiendo perfectamente. Pausa. Qué raro que antes me diera miedo. Qué raro que antes quisiera irme. Pausa más larga. Creo que nunca me voy a ir. La grabación termina. 3 semanas después, un colega de Marta fue a Niebla Honda a buscarla. El pueblo estaba tranquilo. Los habitantes, amables. Doña Carmen lo atendió en la posada con una sonrisa. Le dijo que Marta había estado allí, sí. Que había sido una visita muy agradable. Que se había ido hace días. El colega encontró el teléfono de Marta en la habitación del fondo. Debajo de la almohada. Lo encontró a ella también. Estaba en el bosque, de pie en el claro, en el círculo, mirando hacia el centro con los niños. Cuando el colega la llamó por su nombre, Marta volvió la cabeza. Y sonrió. Con la misma sonrisa de Doña Carmen. La que nunca llegaba a los ojos. Las autoridades evacuaron el área. Marta fue trasladada a un centro médico especializado en la ciudad. Los médicos no encontraron ninguna enfermedad. Ningún trauma cerebral. Ninguna causa física para lo que le había ocurrido. Marta come, duerme y respira con normalidad. Pero no habla. No desde aquella noche en el bosque. Solo, a veces, cuando cree que nadie la observa, dibuja algo en cualquier superficie que encuentre. Con el dedo, con un lápiz, con lo que sea. Un círculo. Con una figura en el centro. Sin cara. Niebla Honda sigue en el mapa. Sigue teniendo 340 habitantes. La carretera que lleva hasta allí sigue abierta. Nadie ha vuelto a investigar el pueblo. Nadie ha querido. Esto fue expediente oscuro. Apaga las luces antes de dormir. O no las apagues. Tampoco cambia nada.